Vamos a iniciar la clase con unas preguntas básicas para cuidar nuestra casa, ¿sí? Dice, ¿por qué se da el fenómeno del calentamiento global? Ustedes han escuchado qué es el calentamiento global. Vamos a empezar un poquito a retomar la clase de los primeros días, porque el tema es otro, ¿no? Ustedes saben, estamos viendo sobre las propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Pero para que hayan los seres vivos, tenemos que ver en dónde le ponemos. Ustedes saben, si yo tengo una vaquita, si yo tengo un caballo, una oveja, un cuy o cualquier animal, perdón, o quiero sembrar una planta, tengo que poner en un terreno, en un llano, en un lugar, ¿no es cierto?, en el que viva mi animal, en el que viva mi cuy, o en realidad, o mi planta. Tenemos que tener el lugar adecuado, de lo contrario, pues, el lugar adecuado, el clima adecuado, ¿cierto? La tierra adecuada. Usted no puede sembrar un mango aquí en la ciudad de Cuenca. Puede ser que sí le siembre, pero en un invernadero, pero no es igual que es de su propio hábitat, ¿no? Entonces, a ello vamos, ¿sí? Si queremos vivir, tenemos que ver, primeramente, ver cómo está el lugar que yo estoy viviendo, que voy a hacer vivir a una planta, a un animal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice Patricia? Abra su micrófono. Decía que sí, totalmente de acuerdo. Hay que tener, como dice usted, el ambiente y todo para criar desde los animales. Correcto. Y aún más nosotros, ¿no? Ustedes saben que hoy han aparecido fenómenos. Por ahí una vez comentamos con los compañeros, igual que habían nacido animales con más dedos, más pies, con otra cabeza, etcétera, 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 debido a la contaminación del mundo. No vamos a citar, porque sería muy largo citar los contaminantes, ¿no? Pero son las causas, perdón, las consecuencias de toda la contaminación. Es por eso que les planteaba de inicio esta pregunta. ¿Qué sabemos sobre el calentamiento global? Wilmer, ¿qué sabe usted sobre el calentamiento global? El calentamiento global es sobre lo que va, vamos a hacer. Ahorita aquí en Moyoturo estamos en verano, pero sigue lloviendo. Un calentamiento global que... Eso significa hay cambios, ¿no es cierto? Cambios climáticos se llama, es el cambio climático, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias del calentamiento global. A ver, otra persona que nos comente sobre esta pregunta. Es la deforestación, licenciado. La deforestación es por causa de eso. Correcto, la deforestación. Hoy en día con la justificación de que quiero sacar madera, quiero llanos para mi ganado, o quiero sembrar algo, quemo los cerros, quemo los campos. Ustedes conocen, a escuchar en noticias como son devastados los bosques naturales. Entonces, por eso son las causas del calentamiento global. Perdón un ratito, hay compañeros que están solicitando la entrada, pero no sé. Podríamos decir que también causas del calentamiento global son la excesiva industrialización a nivel mundial y por efecto se está dando el efecto invernadero, ¿no? La acumulación de gases dentro de la capa de ozono que debilita a su vez y que causa o que está causando actualmente los cambios de climas en los diferentes países y en las diferentes regiones. Serían las consecuencias mayores. Correcto. Perdón, correcto, gracias. Bueno, entonces aquí yo les voy a indicar lo que decía el compañero Puma no, mire este hoyo que se ha hecho
ese hoyo que está, eso antes fue compacto, fue una masa completa. No se le ve, licenciado. Perdón un ratito, ya le voy a. Es que hay compañeros que están ingresando en este instante, me hacen interrumpir. ¿No están viendo ustedes entonces la pantalla? No, solo está usted presente. Ya le cambio, ya le comparto. Es que los compañeritos sí que yo no sé, que no están pudiendo ingresar. La página no le deja ingresar, a veces le dice que hay que entrar un código. Sí, ahí sí estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, licenciado. Ya, Sí, entonces Liz. aquí le vemos un hoyo gigante que se está haciendo, ¿no? Ujú. Producto del calentamiento. Pues un ratito de ingresar a dos compañeros. Ya. Bueno, en base a esto vamos nosotros Tres. vamos a iniciar un proyecto. Como ya ustedes dijeron, creo que todos van a compartir, que es la deforestación. Hay muchas causas, ¿no? Como también citó la compañera, ¿no? Las grandes fábricas, grandes industrias. Pero va a ser difícil pedir que las industrias dejen de producir. Entonces, lo que sí podemos es apoyarnos en algo nosotros. Vamos a sembrar unas 3 plantitas y los que tienen ya campo abierto, árboles, ¿sí? ¿Vamos a sembrar plantas o árboles? Árboles. Sí, vamos a sembrar ya plantas o árboles, digo. Póngase, una persona que vive en la ciudad, no puede árboles. No. Pero sí puede sembrar una plantita, ¿sí? Vamos a sembrar unas 3 plantas, por si acaso se nos muera la una, ya nos quedan las 2. Porque si digo 2, a lo mejor nos quedamos con una. Bueno, unas 3 plantitas. Para el primer trimestre vamos a ver cómo están desarrolladas, ¿no? Ahora, las ventajas de sembrar las plantas. Ustedes saben que el pulmón, ¿no es cierto? El pulmón de oxigenación del mundo son las plantas. Y nuestro alrededor igual, dependiendo de dónde estemos. Entonces, vamos a colaborar en esta parte con el mundo. Vamos a oxigenar el mundo, oxigenarnos nosotros mismos. Nos vamos a sembrar un tipo de planta. A ver, pero digan ustedes, ¿lo van a hacer? ¿Tienen la posibilidad? Eso, Sí, Liz. Sí, sí, está muy bien. Sí, ya, muy licenciado. bien. Estamos colaborando con nosotros mismos y con la naturaleza. Entonces, eso va a ser nuestro trabajo, sembrar 3 plantitas. Ustedes eligen la planta que más les guste. El licenciado, sí, ¿Sí? porque yo estoy sembrando ahora mismo cacao, así que las plantitas ya van a estar buenas. Pero tiene que Eso está elegirlas bueno. a unas 3 y tenerlas de la mejor manera, que carguen de lo mejor. Ya, bueno, Ujú. ahí sí. Usted tiene que irnos, sí, irnos mostrando a través de una foto cómo está la planta, igual cada uno de ustedes. ¿Ya? Bueno, Disculpe, cualquier planta puede ser frutal o así árboles. Plantita ornamental para los de la ciudad, los que no pueden salir. Los que están en los campos pueden ser frutales, todo, cualquier tipo de planta, ¿no? Ujú. Ah, Ustedes bueno. saben que ellos son los que eliminan el CO2. ¿Sí? Ya. Alguien que explique qué es el CO2. El dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, que es la que nos contamina el ambiente. Que es lo que sale, aparte de otros elementos químicos, hay el dióxido de carbono que nosotros mismos emanamos, ¿cierto? Ya, estamos de acuerdo. Entonces, ahora sí vamos a regresar al tema. Los trabajos de cada uno de ustedes, bueno, están muy bien, quizás no lo comprendieron. Aquí también quería darle una explicación. Yo les mando a ustedes parte del tema, ¿no? Parte del tema teóricamente, pero hay, al final, en donde dice consolidación, que significa tarea. Solo desde ahí ustedes van a hacer. Donde que dice tarea, ¿no? Perdón, consolidación. Ya les voy a mandar poniendo tarea ahí, más bien el nombre. Solo de esas preguntas corresponden al deber. Déjame cerrar mi puerta. Sí, porque hay algunos compañeros que se confunden. Bueno, dicen, ¿de dónde hago, no? Entonces, solo corresponde a consolidación. Yo les voy a poner ahora con el nombre consolidación y tarea, o tarea.
Entonces, eso correspondería a los deberes, ¿sí? Ya, bueno, aquí tenemos una imagen. Ya es una imagen de nuestro cuerpo. Recuerdan que comenzamos siendo un caldo, siendo un caldo de cultivo, ¿no es cierto? El caldo primordial, que estaban nadando ahí los átomos, que luego al unirse los átomos se hacía una molécula, ¿se acuerdan? ¿Ya? Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Luego de la molécula, ¿qué seguía? A ver, alguien diga. Una célula, perdón, bueno, para redondear, como se dice, la célula, ¿no es cierto? La unión de células, ¿qué se formaba? ¿Cómo? Ustedes ya vieron un trabajo, no sé cómo habían hecho. Bueno, la unión de células es un tejido. Sí, la unión de células se forma un tejido. Y la unión de tejidos, ¿qué formaba? Órganos. Los órganos, ¿sí ven? Y luego, Sistema de órganos. Sistema de órganos. sistema de órganos. Y finalmente, El aquí hombre. tenemos la persona, ¿no es cierto? Una persona. Y es lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Ya, aquí les había puesto pues nombres que luego vamos a ver, vamos a utilizar. Ya. En su texto estamos en la página número 5, los que tienen el texto. Les explico, yo amplío un poquito, que el texto de ustedes viene bastante sintetizado, porque como ustedes saben, solo tienen una clase en la semana. No es igual que tener 2 o 3 clases en la semana, ¿no? Entonces yo les amplío un poquito el conocimiento dentro del mismo tema, pero no le estoy saliendo del tema, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden dar la lectura desde el 1.1. ¿Quién tiene el texto? Haga la lectura del 1.1. Solo para recordar, aunque ya vimos esta clase. A ver. Todo ser viviente. Sí, por favor. Todo ser viviente es un sistema ordenado y organizado en distintos niveles. Básicamente se componen desde lo más elemental, con átomos y células, las que se van haciendo cada vez más complejas, hasta llegar a los macromoléculas, proteínas, grasas, etc. Luego se complejiza más y aparecen células, tejidos, órganos, sistemas y el organismo. De esta manera, cada nivel está integrado por todos los niveles inferiores. Sin embargo, las propiedades de cada nivel no son simplemente la suma de las propiedades de sus componentes, sino que en cada nivel surgen nuevas propiedades más complejas que no estaban en el nivel anterior. Esto se debe a la interacción entre todos los componentes simples y complejos. Ya, gracias. Hasta ahí nomás. Entonces, ahora sí, avanzando el tema, tenemos el metabolismo. ¿Qué se entiende o qué conocemos sobre el metabolismo? Cuando nosotros ingerimos algún alimento, ¿no es cierto? Este alimento tiene que ser procesado para que pueda ser trasladado en forma de hormonas a la sangre. ¿Sí? Para que recorra estas hormonas en la sangre, tiene que ser procesada, tiene que ser transformada. Ese proceso se llama el metabolismo. Dependiendo en dónde se realice este metabolismo, ¿no es cierto? Tiene sus funciones. Si este metabolismo se da en nuestro estómago, hay muchos órganos que entran en función para convertirlo en hormonas y llevarlo a la sangre para que luego estas vayan a las células. ¿Sí? Y la célula, al ser una unidad básica de la vida, recuerdan que ya vimos esto, la unidad básica de la vida, esta célula también realiza sus funcionamientos y sus trabajos y su metabolismo.
Eso es lo que estamos viendo aquí en este tema. Ahora Blanquita, usted que está está viendo la pantalla, léalo lo que es, ¿qué es el metabolismo? Disculpe, ¿yo? Sí, Blanca Ortega. sí, por favor. Ya. ¿Puedo leer de lo que está en el libro? No, lo que está acá, porque, bueno, no es tan igual, pero léalo lo de la clase de acá. Ah, ya. No, pero como que estoy medio chubita. Vamos a ver. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar a las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pasear o correr. El metabolismo también ayuda a eliminar sustancias tóxicas. Ya, hasta ahí nomás, ¿ya? Ya. Ahora vamos a comparar con nuestro texto, ampliar un poquito. Otra persona que me ayude con la lectura del texto ahora. Licenciado. Ya, gracias. Metabolismo. Todo organismo necesita intercambiar constantemente materia, energía con el ambiente. Por ejemplo, ingiriendo alimento y eliminando desechos para lograr tal intercambio vital. La materia que entra y sale debe transformarse mediante reacciones químicas. El conjunto de todas las reacciones se denomina metabolismo. Toda reacción de nutrición, crecimiento y preparación celular que permite construcción se une en moléculas sencillas para formar moléculas complejas como en la fotosíntesis y acumulación de energía. Constituye el anabolismo, en cambio. Las reacciones para eliminar desechos mediante la degradación de moléculas complejas a simples, donde se libera energía, como la respiración celular, corresponden al catabolismo. Gracias. Entonces, dentro de del desarrollo del metabolismo o de la función fisiológica, así se llama, las funciones fisiológicas, ¿no? O sea, lo que se convierte en nuestro alimento en energía. Se llaman el anabolismo y el catabolismo. Son dos funciones fisiológicas diferentes. Luego vamos a ir viendo. ¿Cómo actúa el metabolismo? Después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas, unas sustancias, para degradar, o sea, descomponer las proteínas en aminoácidos, convertir las grasas en ácidos grasos, transformar los hidratos de carbono en azúcares simples, por ejemplo, la glucosa. El cuerpo puede utilizar el azúcar, los aminoácidos y los ácidos grasos como fuentes de energía cuando los necesita. Estos compuestos son absorbidos por la sangre, que los transporta a las células. Como les decía, se convierten en hormonas, esas hormonas van por la sangre y llevan la energía, es decir, la sustancia a las células, a las diferentes células. Sabe que todo nuestro organismo está compuesto por células. Ya. Entonces, de esa manera, podemos nosotros funcionar óptimamente. Como ve, lo que yo les tengo aquí con lo que tienen en el texto es un poquito para ir ampliando y reforzándonos y ir apoyándonos. El metabolismo es una especie de malabaristas, dice, es un malabarismo en el que suceden simultáneamente dos clases de actividades. Como les decía, aquí está lo que explicaba acá, que era el anabolismo. Nos decía, las reacciones para eliminar desechos mediante la degradación de moléculas complejas a simples, donde se libera energía como la respiración celular. Esto corresponde al catabolismo, ¿no? O sea, el cambio, la transformación de los alimentos en nutrientes, en este caso, sería el catabolismo. ¿Y qué sería el anabolismo?
¿Qué nos dice ahí? ¿Cuál es el anabolismo? A ver, léalo de nuevo. ¿Sí? El anabolismo, Sí. el anabolismo o metabolismo constructivo consiste fundamentalmente en fabricar y almacenar. Contribuye al crecimiento de células nuevas, el mantenimiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de energía para utilizarla más adelante. El anabolismo Ya. molecular. ¿Hay nomás? Sí. Ya, gracias. Entonces, en breves palabras, para entenderlas mejor, son las reacciones, aquí nos dice en su texto, las reacciones para eliminar desechos mediante la degradación. A ver, no estoy mal. Acumulación de energía y constituye el anabolismo. O sea, el anabolismo acumula energía en su cuerpo. Las personas que somos muy delgaditas no tenemos muchas grasas, no tenemos mucha acumulación de energía. Pero hay personas que son un poquito más dobles, tienen un poquito de grasa, tienen mucho más la ventaja de tener energía. Si alguna vez no han almorzado, no han merendado, van a resistir a tener energía. Pero los que somos delgaditos, como mi persona, por ejemplo, cuando yo no almuerzo, no como algo, me siento a desmayar. Si ven las ventajas y desventajas de ser gordo o flaco en términos generales. Bueno, entonces para entender mejor, el anabolismo es el consumo de energía. ¿Sí? Y el catabolismo es la acumulación de energía. Son dos nombres diferentes y dos partes fisiológicas diferentes. A ver, ahora vamos con recién usted leyó lo que era anabolismo. Vamos a ver lo que dice el catabolismo para ampliarnos un poquito, ¿ya? Ahora sí puede ayudarnos Giovanna. ¿Qué es el catabolismo? Le voy a pintar la parte, a ver si se pinta, pero ya, todo lo que dice. A ver, siga. ¿Está viendo? Estoy en clases. Sí, retiren los micrófonos los que están. A ver. ¿Le ¿Quién me ayudo ayuda? yo? Sí, que ayuda con el catabolismo. Lea lo que está pintado de gris. Ya. El catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células. Las células descomponen moléculas grandes, en su mayor parte hidratos de carbono y grasas, para llevar energía. Esto proporciona combustible para el anabolismo, calienta el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y que el cuerpo se mueva. Ya, gracias. Entonces eso corresponde. Ya le decía, el catabolismo es acumular energía, hacer energía para que luego en la etapa del anabolismo tengamos para consumir, para correr, jugar, para hacer estudiar, todo, ¿no? Esas son las dos partes que se divide. ¿De qué estamos hablando? El metabolismo, ¿sí ve? Ya, esas son las dos partes. El metabolismo es una especie de malabarismo, decíamos, en el que suceden simultáneamente estos dos elementos que hemos mencionado. Tenemos unos pocos minutos, no sé si nos queda para... O ustedes, yo les envío más bien este link para que lo vean sobre el catabolismo. Perdón, sí, sobre el metabolismo. ¿Está de acuerdo? Porque nos quedan unos 7 minutos y a lo mejor no nos avanzamos. Vamos a ver si nos avanzamos, nos vemos una partecita. ¿Sabes cuándo tu organismo se encarga de construir o, caso contrario, destruir las moléculas para realizar determinadas actividades? Cuando empiezas a ingerir alimentos. Si hay algo en lo que nos caracterizamos los seres vivos, tanto autótrofos y heterótrofos, es en utilizar nutrientes para mantenernos vivos y llenos de energía. De ahí la importancia de los bioelementos primarios, y que posteriormente estos se encargarán de la formación de las biomoléculas orgánicas.
como lo son los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Y a qué es a lo que llamamos a todo esto? Así es, metabolismo. El metabolismo viene de la palabra metabol, que significa cambio, más el sufijo ismo, que significa cualidad. Por lo que podemos definir al metabolismo como la cualidad que tienen los seres vivos de cambiar la naturaleza química de alguna sustancia. Recuerda, la comida que ingieres pasa por el sistema digestivo. En este proceso intervienen una gran cantidad de enzimas. Para que lo sepas, una enzima es una proteína que actúa como catalizador de una reacción química. Aquí es el momento en el que se encargará de descomponer las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos, los hidratos de carbono en azúcares, como la glucosa. En el siguiente paso descompone. Esto es con el fin de que la energía producida pueda ser distribuida a todas las células del cuerpo, las cuales utilizarán como combustible, y en donde finalmente pasarán al torrente sanguíneo para cumplir su determinada función. Yo les envío el link para que ustedes completen observando y aprendiendo. Voy a controlar su asistencia en este momento. Vamos a dejar de grabar para que no se nos haga muy grande la grabación.